Buenas noches. Dando respuesta al interrogante ¿qué responsabilidad tiene como filósofo y ciudadano frente al proceso de justicia, verdad y reparación? La responsabilidad que tengo como ciudadana colombiana y como futura licenciada en filosofía, como persona, es muy grande, ya que con todas las personas que comparto como estudiante y como futura docente, es dar a entender, comprender, analizar que la filosofía es aplicada o utilizada en forma empírica, en lo cotidiano, por ende a lo intelectual. La filosofía se despliega en el análisis de la ética y moral en todo su contexto. La realidad es que como colombianos pertenecemos a una sociedad cerrada, porque los derechos y protección del Estado solo es dado para unos y no para todos. Entonces es excluyente y no incluyente. Colombia está conformada por una sociedad capitalista que está basada en la economía, la política y la parte militar. Con su administración es cerrada, con administración cerrada, y solo se beneficia los de sus círculos sociales. Los que no participamos o pertenecemos a este somos excluyentes. De acuerdo con el tercer Congreso de la Responsabilidad de Justicia Social, el tema que se trató fue justicia tradicional y escenarios de reconciliación realizado por la Fundación El Nogal y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Los puntos principales que se trataron fue para el desarrollo de un proceso de paz para Colombia, donde se determinaron qué era la reconciliación, los límites internacionales y el desarrollo económico. La participación del exfiscal en la Corte Penal Internacional define que la reconciliación no es hacerse amigo de mi victimario, no es un concepto moral. La verdadera reconciliación está en el no pretender asesinar al otro, no regresar el dolor de forma recíproca. La reconciliación es la aceptación del otro bajo el concepto de respetar la ley, los derechos de los demás, como el derecho fundamental a la vida, ya que la vida es sagrada, pero esto aplica en todas las situaciones que se presente violencia, vulneración de los derechos humanos. La Corte Internacional ha expuesto que la justicia no es un impedimento para la paz, que Colombia debe saber ejercer justicia y que ésta tiene límites y que los límites tiene que tener en cuenta que no exista la impunidad, que Colombia puede ejercer una justicia transicional. Todas las consecuencias del conflicto armado en las ciudades, en los pueblos, en las veredas, en las calles, las deben asumir los altos mandos, como el gobierno, como la cúpula militar y de la policía, de los insurgentes, respondiendo a estos interrogantes: ¿cómo, cuándo o dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué realizar un acto de violencia? Como una forma de contrarrestar la violencia que en Colombia se está viviendo en las calles, en los pueblos, en los sectores marginarios, es lo que más necesitamos. El desarrollo económico es fundamental, ya que todas las personas afectadas por el conflicto o violencia y las que no vivimos ese conflicto, necesitamos de trabajo, de inversión social, para lograr una paz sostenible y duradera, para garantizar que por donde vivamos no exista el atraco, las muertes violentas, los secuestros, la vulneración de los derechos humanos. En el caso de las víctimas de cada uno de los hechos violentos, es importante recordar lo que vivió Nelson Mandela y afirmó al momento de salir de la prisión por más de 27 años, en las condiciones más crueles, por querer construir un país con derechos igualitarios. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento. Seguiría siendo un prisionero si no
me olvidaba. La pena y la aflicción se alejarán en el momento que yo deje atrás todo ese dolor. Todo acto de maldad, dolor, injusticia, si no se reconoce, se paga con la justicia humana, se aplica la justicia humana. Para esto debe olvidar y perdonar. Si esto no se logra, esto nos genera una barrera de reconstrucción personal y social. Para entender y comprender un poco más este texto, si no hay verdad, la justicia es incompleta. Sin verdad, no es posible establecer quiénes son responsables de las violaciones a los derechos humanos, de las infracciones al derecho internacional humanitario. Sin justicia, no hay reparación. Sin reparación, no hay suficientes posibilidades de evitar que las atrocidades vuelvan a ocurrir. En mi opinión, es importante, muy necesaria la capacitación y concientización del pueblo colombiano, aplicando el Código de Ética del Buen Gobierno. Este código debe ser apto para todos y para que no se quede solamente en el papel, sino que se aplique no solamente al sector público, sino al sector privado y a todos los colombianos, a todos los que vivamos en el territorio colombiano. La capacitación y la concientización de los colombianos es una base fundamental para la conciencia en paz, para una convivencia en paz, para una construcción de paz. La autoconciencia y la capacidad de adoptar una actitud reflexiva sobre las creencias, los deseos, orientaciones y principios que enmarcan los comportamientos de cada sujeto es primordial. Es el respeto. Es la capacidad de resaltar que los valores infundidos en la familia y al no estar es el Estado es responsable. Entonces, si yo no me respeto, ¿cómo voy a respetar a los demás? Y el Estado, si la familia no fue la que me inculcó esto, el Estado debe ayudarme a entenderlo y comprenderlo. Hay que tratar que todos nuestros actos sean de paz, en la vida diaria, en la relación de familia, en la amistad, en el trato personal con todos los que conocemos. Con buenas actitudes de paz lograremos reducir violencia, cuyas ondas resuenan y se amplían hasta niveles que no logramos prever. Si actuáramos siempre pensando en los derechos de cada uno tiene, aceptándolo tal y como somos, en proceso de construcción, no generaríamos conflictos familiares, interfamiliares en las comunidades. Entonces es importante establecer acuerdos racionales y fundamentales para aplicarlos a situaciones concretas en las cuales la toma de decisiones siempre debe de ir pensándose en el respeto y la igualdad que cada uno tiene como sujeto integrante de un Estado, para lograr la reconstrucción de una ética civil que permita la convivencia en paz de todos los que compartimos el territorio colombiano. Y teniendo en cuenta que la moral está construida de la parte religiosa, y si todos entendiéramos y comprendiéramos que Dios es el único que tiene el derecho para quitar la vida, nadie más se atrevería a quitar la vida a los demás, ni causarle daño a nadie más. Muchas gracias. Con el propósito de cumplir con esta actividad final y en atención a lo pedido en la guía, hago entrega de mi respuesta a la pregunta sobre qué responsabilidad tengo como filósofo y como ciudadano frente al proceso de justicia, verdad y reparación. Al respecto, pienso que mi responsabilidad como filósofo y como ciudadano, ante todo, es la de informarme lo mejor posible de lo sucedido, enterarme acerca de la efectividad del proceso de justicia y paz, averiguar si los paramilitares han dicho toda la verdad y tratar de hacer un balance personal de lo que ha sucedido con la aplicación de la ley. Mi responsabilidad estaría en documentarme acerca de por qué los paramilitares finalmente, en su mayoría, no se desmovilizaron
por qué la mayoría se negaron a decir toda la verdad y así poder contárselo a los demás colombianos. Mi responsabilidad es saber que se cometieron, según la Fiscalía General de la Nación, alrededor de 26.000 delitos entre homicidios, desplazamientos, desapariciones, etc., y no permitir que se olviden. Mi responsabilidad está en saber que existieron más de 3.000 fosas comunes para contarlo en el presente y en el futuro con la esperanza de que no vuelva a suceder. Como ciudadano, mi responsabilidad está en entender algo de la política del país y no permitir que en el futuro los herederos políticos de los más de 400 judicializados que propiciaron la violencia vuelvan a tener acceso al poder. Continuando con la actividad final y respondiendo a la pregunta, ¿qué responsabilidad tiene como filósofo y ciudadano frente al proceso de justicia, verdad y reparación? Insisto en que mi responsabilidad estaría en reivindicar a través de los recursos que estén a mi alcance a todas las víctimas que produjo el paramilitarismo en Colombia, pues creo que recordar es también una forma de denuncia que yo tengo. Otra responsabilidad sería aprender de la historia de lo sucedido y compartirlo con aquellos que no lo conocen, para que nunca se deje de insistir en averiguar dónde están las víctimas, dónde quedaron, en saber definitivamente quiénes hicieron las masacres, por qué las hicieron, quiénes son los autores intelectuales, etc. Probablemente otra responsabilidad sea apoyar la búsqueda de la verdad de por qué involucraron a la población civil inerme en el conflicto, exigir de las autoridades que se conozca la verdad tanto de los victimarios como la de las víctimas, para que así salga a la luz una sola verdad para la historia. Mi responsabilidad estaría en propiciar que el Estado reconozca que se han cometido crímenes, porque lo más grave es la impunidad y que deje de existir en la mentalidad de los colombianos que existe una normalidad para las muertes. Exigir que la justicia llegue a tiempo, apoyar liderazgos democráticos que impidan que algo como lo sucedido con el ascenso de los grupos paramilitares vuelva a suceder. Finalmente, mi responsabilidad estaría en favorecer la reconciliación que deberá venir, entendiendo que eso es algo íntimo, plantear la necesidad de crear una pedagogía de lo que significa y qué calidad y cantidad de verdad es la que nos merecemos. Muchas gracias.